Como os estaba comentando antes, vamos a proyectar ahora en la pantalla que tenemos en el salón, en la sede, un vídeo de un mar que podéis escuchar, podéis ver, como os parezca mejor. Escuchamos ahora las palabras de Esteban. Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Hoy en la meditación de la mañana me venía una imagen que ha salido ya diversas veces en nuestras meditaciones. Es una imagen muy típica también de la cultura oriental, pero me venía con tal evidencia y claridad que digo, lo voy a compartir. Y es la imagen de la gota y el océano, ¿no? Y me daba cuenta que, tal como ya muchas veces también hemos repetido, eh, no podemos contemplar al ser sin de alguna manera disolvernos en ese ser. Estamos acostumbrados desde nuestro yo individual a a contemplar el resto de personas, de criaturas de todo tipo, de naturaleza, animales, siempre como un tú y desde un yo, ¿no? Y la mente precisamente sería como el instrumento que regula y que ayuda en nuestra relación con el exterior. Pero en este asunto, digámoslo así,
de la espiritualidad, de la meditación, de la realización de lo que somos, esta dinámica no funciona. Por eso los orientales nos ponen la metáfora de la gota, que si estando en el océano quiere permanecer gota, pues nunca va a descubrir que ella es el océano, sino siempre va a querer mantenerse conociendo al océano desde su identidad de gota. Y eso es imposible. Ese es un poco el fondo de la cuestión que hoy me venía con mucha evidencia. ¿Qué sería, pues, aquella dimensión de nuestro yo individual que ha de disolverse o que hemos de trascender la mente? Porque la mente, que es un instrumento útil, como decía antes, para el funcionamiento de nuestro yo individual en el mundo, en nuestra relación con todo lo que nos rodea, para descubrir nuestra esencia, la mente nos sirve, porque la mente siempre es el instrumento de un yo que quiere conocer a un tú, objetivándolo como un objeto, yo un sujeto, lo otro un objeto. Y eso nunca nos va a dar el conocimiento de nuestra esencia, de lo que somos y de lo que todo es en profundidad. Entonces, ahí es, por eso hablamos de silencio, de acallar la mente. Y por eso también los maestros espirituales hablan, siendo de muchas corrientes diferentes, de bajar la mente al corazón, como queriendo decir, eh, es desde el centro de la persona, desde donde vamos a poder realizar lo que de verdad somos. Entonces la mente ha de callar y ha de permitir que sea ese centro de la persona, le llaman el corazón de una manera simbólica, porque es la zona del pecho donde señalamos para decir yo, es desde ahí, desde donde nos podemos disolver en el océano que somos y descubrir que somos océano. Nunca hemos dejado de serlo, solo que pretendíamos estar ahí como gota. Entonces, no quiere decir que a partir de ahí, pues esa parcela de agua, digámoslo así, que era la gota, no continúe en el océano como una parte de él, pero ya sin separación. Y es una metáfora realmente para mí muy elocuente y que me sirve. Por tanto, mira, me ha parecido que valía la pena compartirla hoy para esta meditación de hoy. Os lo propongo y si os va bien, pues la podéis usar. Que tengáis una buena meditación todas y todos. Muy buenas tardes.
visualizar el vídeo de Esteba como otras veces. Una pregunta sobre el tema de la soledad. ¿Cómo ves el tema que hoy en día la gente, pues, igual no saben estar solos y por eso buscan, pues, más relaciones o igual buscan una pareja para cubrir ese vacío de no saber estar solo? Mm, la soledad tiene un componente existencial muy fundamental, que es que nacemos solos, estamos solos y moriremos solos. Y por otra parte, nos construimos como personas en el mundo a través también de la relación con los demás. ¿Eh? La relación con los otros niños, básicamente con los padres, fundamentalmente, con los hermanos, con el colegio, ya los adolescentes, con los amigos, y eso nos construye. Y eso crea identidad también emocional, afectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos damos cuenta de que en muchos momentos estamos solos, eso sí es una soledad buscada como para reequilibrar también las relaciones, porque la soledad te ayuda a encontrarte a ti mismo. Y en este sentido puede ser muy gratificante, pero también puede ser muy desafiante, porque te obliga a conectar con tus emociones, con tus pensamientos, con tus miedos, y te vas dando cuenta de que eso está ahí. Y a veces uno puede tender a huir de eso, ¿no? Pero a veces no, a veces tú lo escoges, ¿no? Entonces, la soledad entra en el proceso. ¿Eh? No es lo mismo soledad que aislamiento, porque soledad puede ser estar solo físicamente, y en este sentido aislado, pero interiormente tú no te sientes desconectado. Tú puedes haber escogido estar solo físicamente por estudios y estar lejos de tus vínculos afectivos, familia, amigos, pero luego, y eso puede ser más o menos incómodo, pero en la medida que tú te sientes vinculado, si sabes que importas para otros y que ellos importan para ti, ya no te sientes con esa soledad que realmente pesa. Yo diría, la soledad dura, es tener como la sensación que no tienes a nadie para amar y que no tienes nadie que te ame, que no significas para nadie y que, ¿me entiendes? Y que nada significa para ti. Eso puede llevarte a un estado de depresión. Y en cierta manera hay momentos en que uno puede tener esa cierta sensación de decir, ¿para quién cuento? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo en el mundo? Y son momentos que que te pueden llevar al desánimo, a la desesperanza, a la depresión o al salto a descubrir una dimensión de la soledad que es más allá del aislamiento, descubrir la comunión. Darte cuenta que cuando tú de alguna manera, en la línea de lo que ya hablábamos antes, de que en vez de acumular, si asumes el vaciamiento, en el fondo del vacío descubres la plenitud, la conexión. Y eso te lleva a saberte tan conectado con todo, más allá incluso de tus vínculos afectivos. Y juegas a todos los niveles. Tú puedes tener, yo que sé, incluso nostalgia por estar lejos de alguien que quieres, pero en el fondo, si en el fondo te sientes conectado con ese alguien, pues sabes que estás ahí, incluso con personas que se han ido de tu vida porque han fallecido, ¿no? La plenitud en el aislamiento tiene que ver con estar conectado con el resto de la gente. Digámoslo de otra manera, lo que tú vives como árido, el aislamiento yo lo asocio a sensación de aridez, de un vacío incómodo. Entonces, si tú te atreves a entrar ahí y a hurgar, y le pierdes el miedo, realmente es una puerta a la común unión, ¿no? Y a la conexión con el todo.
Y entonces eso te da una profundidad de sentido a tu vida en que ya la soledad física temporal no te es nada incómoda, al contrario, te es muy gratificante porque la vives como una fuente de sabiduría, de conexión, de toma de conciencia. Y entonces, en cierta manera, buscas la soledad. Nietzsche decía que la persona humana se mide por la capacidad de estar solo, pero no por la capacidad de aislarse, sino en la medida que asumes este estamos solos, pero al mismo tiempo, gracias a la soledad, yo me descubro conectado con los que viven y con los que, no ya, con los que ya no viven, con los que yo tengo relación diaria o con los que están lejos de casa, ¿no? Hoy día también es cierto que por los medios de comunicación podemos estar muy en contacto, Sí, pero podemos estar muy en contacto, pero podemos estar muy solos también. y podemos tener muchos contactos, pero muy superficiales. Ese es un poco también el drama a veces de tanta conexión, ¿no? Y tan permanente. En fin, la soledad es un terreno a explorar porque es fuente de sabiduría, pero hay que perder el miedo. Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Vamos a perder el miedo. Muy bien, pues vamos con el coloquio. Tenemos a la gente conectada en casa. Si alguno queréis participar en el chat, pues lo voy a poner aquí para que se vea y así vemos vuestras intervenciones. Si queréis hacer compartir algo, proponer alguna pregunta. Eh, Soledad, gran tema, gran tema. Muy importante. Digamos que estamos viviendo una epidemia de soledad. Es un problema de salud pública, clarísimamente, hasta el punto que quizá hayáis escuchado esto en los medios de comunicación. En Inglaterra se han creado un ministerio, ni más ni menos, para tratar este asunto. Y se piensa que un ingrediente importante del aumento de los problemas de salud mental, sobre todo ansiosos y depresivos que estamos viviendo, tiene que ver con ello, con la pérdida del lazo social, de red social de apoyo. Es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo occidental. ¿Eh? Cada vez la gente tiene menos sensación, ¿cómo decirlo?, de, de clan, de tribu, y estamos más eh, tendentes a a funcionar de una manera individual. Que esto, en las sociedades mediterráneas como la nuestra, todavía nos vamos resistiendo un poco, pero en las anglosajonas, en las escandinavas, hay datos ahora que son muy interesantes y muy duros. Por ejemplo, en determinados países nórdicos hay más hogares donde vive una sola persona que aquellos en los que viven más de una. Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad, porque venimos de una época de vivir en clanes de cazadores-recolectores de 40, 50 o 100 individuos en plan tribal, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice la psicología. A mí me gusta mucho escuchar a Esteba y sus palabras, como siempre, son sabias. Eh, Él le da una visión transpersonal porque él es su tema, ¿no? Y de alguna forma lo que propone es que si conseguimos conectarnos con esa fuente, ¿no? Pues entonces estaremos siempre colmados y no nos sentiremos solos. Pero la psicología académica, la psiquiatría, pues no llegan a estas profundidades y se plantean un poco más las cosas en términos de soledad como falta de relaciones interpersonales. Él ha señalado una dualidad que tiene mucho interés, aislamiento versus soledad. Y lo que plantea tiene mucha lógica. Es cuestión de nomenclatura, ¿eh? Depende de lo que llamamos soledad deseada, soledad no deseada, aislamiento. Desde el punto de vista de la investigación psicológica, se plantea que
El aislamiento es un dato objetivo que se puede medir, el número de relaciones significativas que tiene una persona. Y la soledad es una sensación subjetiva, que cada uno tiene la suya, que es la discordancia entre la calidad y la cantidad de las relaciones que tienes y las que te gustaría tener. Entonces, hay personas que no se sienten solas porque están en el nivel de que se siente suficiente, ¿no? Pero hay mucha gente que se siente sola. Mucha gente se siente sola. Y para mí, el problema no es tanto la cantidad de relaciones, sino la calidad. Me explico. Para que una relación sea auténticamente sostenedora y nos dé esa sensación de estar acompañado, de sentirnos seguros, tiene que ser una relación de mucha confianza. Es decir, esto que hablábamos algún día en el concepto de capital social, es personas que en cierto momento sabes que se la jugarían por ti y que son personas que podríamos calificar amigos muy íntimos o familiares muy cercanos con los que tengas la suerte de llevarte bien. Padres, hermanos, hijos, o cualquiera, si es que tienes la suerte de llevarte bien con ellos. Es decir, no hace falta muchos. Eso es una cuestión que anima, ¿eh? A veces con que haya uno es suficiente, pero hay mucha gente que no tiene a nadie. Que dirías, ¿tienes a alguien que confiar? Que le contarías un secreto íntimo que no, ¿vale? Y además esa sensación de soledad es muy curioso porque parece ser, según los datos que disponemos, la sienten la gente mayor, porque tiene sentido a medida que vas perdiendo relaciones significativas, 75, 80 años en adelante. Puedes tener la suerte o la habilidad de sustituirlas, ¿eh? O no te faltan, ¿vale? Pero hay mucha gente que le falta. Cuando pierde a la pareja, en fin. Pero también hay un grupo de edad de mucho riesgo en este aspecto que está generando una alarma social grande, que son los chavales jóvenes, que todavía no han tenido la capacidad de conectar de forma profunda con un grupo de gente con los cuales se sientan cómodos, identificados, seguros, ¿no? Y esto también, de nuevo, volvemos a lo mismo, que podría explicar por qué está aumentando sobre todo los problemas de salud mental en población juvenil, en chavales muy jóvenes, ¿eh? Esto es un gran tema, como os decía. ¿Y qué deciros más de la soledad? Que os he revisado aquí y me había apuntado para contaros porque me parecía que tenía mucho interés. Pues sí, muy importante, que es un factor de riesgo para las enfermedades físicas y mentales, sin duda. Sí, este va señalaba a depresión, pero cualquier otra también. Incluso problemas tan importantes como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la conexión? Pues también para mí tiene mucho sentido porque una situación de sentirte solo es una situación estresante y eso provoca una inflamación de bajo grado en nuestro cuerpo y eso mantenido en el tiempo puede aumentar el riesgo de padecer algunas enfermedades, ¿eh? No es un riesgo que digamos que tengamos que pensar que es fatal, por supuesto, pero sí se compara a nivel de datos estadísticos con el que puede tener, por ejemplo, los fumadores, como de pérdida de años de vida o factor de riesgo tan claro como el tabaco, ¿no? Y además hay una cosa curiosa y es que, a ver, todo esto a mí me gusta y es que tiene un sentido evolutivo. Somos una especie gregaria, nos guste o no nos guste, los sapiens somos tribales. Quiero decir, hemos evolucionado viviendo en tribus. De hecho, aquel que no era aceptado en una tribu y era expulsado, como no encontrara otro grupo humano que le acogiera, sentencia de muerte. Porque una persona sola no podía vivir en un medio tan difícil como el que vivían nuestros antepasados, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos programados para buscar
esa conexión que decíamos antes de seguridad, que nos haga sentirnos relajados y tranquilos, como que tenemos cubiertas las espaldas, como si un día la cosa se pusiera mal, pudiéramos sentirnos seguros de que tenemos a un sitio donde acudir, ¿no? Si no lo tenemos, pues estamos en una situación de, en cierta manera, no lo queramos reconocer o no, de tensión y sobre todo con la sensación de que tenemos una hipervigilancia hacia el peligro social. Y esto se traduce en que si ves el entorno, el que te rodea como hostil y las personas que hay a tu alrededor, no te puedes confiar en ellas, pues entonces te sientes como que estás en peligro. Y eso con el tiempo se puede ir acrecentando, porque a medida que te sientes más solo, más te aíslas y más amenazante ves el mundo y las personas. Entras en un bucle y es peligroso. Por tanto, ¿cuál es el tratamiento para la soledad no deseada? Pues esto también es curioso porque ha sido un poco el hallazgo de muchos estudios, por lo visto, yo no los conocía. La verdad que preparar estas sesiones me viene bien porque aprendo mucho sobre muchas cosas. Parece ser que, hombre, funciona el ayudar a una persona que tiene dificultades a mejorar su red social de apoyo, ¿no? Al entrenarle, buscarse relaciones y tal. Pero sobre todo, parece que hay un factor clave que es necesario hacer y es una cierta reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir intentar convencer a esa persona de que el mundo no es tan peligroso ni las personas tan peligrosas también como ella se piensa y que merece la pena dar una oportunidad a la gente, por lo menos hasta que te defrauden. Pero claro, si no das la oportunidad a nadie que se te acerque por miedo al daño que te pueda producir, el sentirte rechazado o sentirte que te han tomado el pelo, pues entonces eso al final se convierte en una situación difícilmente revertible. Por tanto, los psicólogos aquí tienen un papel clave y las personas también, no sé, hay situaciones vivenciales, amistades, películas, libros que también pueden ayudar en este aspecto, ¿no? La cuestión es intentar entender que la sociedad es muy variada, hay todo tipo de personas, todo tipo de formas de vivir y que probablemente si demos una oportunidad y nos pongamos en marcha encontraremos a gente de nuestra cuerda, ¿eh? A veces, sobre todo con los chavales jóvenes, a mí me ha pasado, incluso en familiares, ¿no? Es muy importante el salto a estudios universitarios. Muchos se sienten muy solitarios estando en el colegio, en el bachillerato, porque no encuentran gente que tenga sus mismas conexiones, pero cuando ya haces una lección de carrera, empiezas un poco a seleccionar los que son de tu puerta. Los que se van a matemáticas se encuentran más acompañados, los que se van a filosofía se van a encontrar más acompañados. Eso por lo menos me ha pasado a mí. Pero bueno, y también hay que asumir, yo creo que esto lo hemos dicho otra vez, que hay que también asumir riesgos, porque eso de que el buen paño en casa se vende y que te van a venir a buscar a casa, pues evidentemente no sé si alguna vez se ha producido, que venían a pedirte la mano o no sé qué, pero ahora ya, como no te pongas en marcha, no avanzamos nada. Bueno, esto es lo que se he podido buscar sobre el asunto de la soledad, que insisto, es clave, es importantísima y es un fenómeno nuevo. Pero me gustaría también conocer vuestra impresión. Eh, Porque claro, no sé qué experiencia tenéis al respecto. Veo que habéis escrito mucho. Aquí Valle, perdona, vamos a escuchar, si parece lo leemos y empezamos por ahí. Dice, temazo, hoy en día las tecnologías, y no solo los adultos que de forma voluntaria e involuntaria se quedan solos y aislados, como dices, hay una pandemia entre los jóvenes. Los estilos de familia importantísimo en tener vínculos y salud mental. El haber cambiado la forma de cuidar a los mayores, por mucho que queramos, en residencias con el tiempo hemos visto que no es el mejor modelo. Bueno, vaya, pues perfecto, lo de las redes sociales.
curiosamente, es como una herramienta que se puede emplear mal, bien o regular. Si se emplea bien es muy útil para muchas cosas, pero si se emplea como sustitutivo de los vínculos sociales significativos, es un desastre, porque al final la soledad, la sensación de soledad se incrementa. Por muchos followers que tengas, si no les conoces, pues tú me dirás. Y luego, dice Paquita, cada vez es más difícil encontrar personas afines. No es lo mismo de joven que cuando vas haciéndote mayor. Bueno, Paquita, pues déjame que te diga una cosa. Estoy de acuerdo, ¿eh? Este es un tema que yo lo he hablado mucho con familias, amigos, pacientes. Me gustó mucho una frase que leí una vez y era, apúntate a actividades que te gustan y allí te encontrarás a tus afines. O sea, si a ti lo que te gusta es andar por la montaña, no te vayas a la discoteca, porque no te vas a encontrar como un pulpo en un garaje. Apúntate a un grupo de senderismo. Y entonces ahí empezarás a ver que... Y al revés te lo digo también. O sea, quiero decir que no tengo nada contra las discotecas. Si te gusta bailar y te gusta la música, pues bueno, pero entiendo que no es fácil y dice Tony, el voluntariado, las asociaciones, talleres de mindfulness, la buena religión, entre comillas, genial, totalmente. No era un comentario por experiencia personal, Paquita. Sí, yo creo que te entendió. Es decir, que eh, yo estaría de acuerdo con que es difícil encontrar, porque claro, si falla la comunicación profunda, en el cual realmente tú te dejas, te expones a contar quién eres y la otra persona también, pues entonces todo lo demás se queda en nada, ¿no? Es muy difícil conocer a la gente. En fin, eh, es difícil, sin duda. Y para la gente que somos tímidos, porque yo me considero tímido, lo que pasa es que como dicen muchos esto es una constante, la gente que entrevistan a los actores y los dicen que todo el mundo se siente tímido porque todos tenemos miedo al rechazo, mayor o menor medida. Lo que pasa es que es verdad que con los años, pues como lo vas disimulando, vas aprendiendo un poco estrategias, pero en el fondo seguimos teniendo miedo al rechazo todos y a la opinión de los demás, y etcétera, etcétera. Bien, compañeras. Al hilo de lo que ha dicho la compañera, de cuando eres más mayor a veces te puedes sentir más solo o más difícil hacer amistades. Yo creo que no es cuestión de edad, es cuestión más un poco del carácter de la persona y de cómo ha ido envejeciendo, más que de por ser mayor, porque realmente hay muchísimas opciones para personas mayores que puedan ir a actividades donde puedas encontrar gente que tiene tus mismos intereses y poder llegar a hacer nuevas amistades y muy profundas, además, porque son muchas personas mayores también. Depende del carácter que den, son personas a lo mejor más auténticas que las personas más jóvenes que están empezando a conocerse, ¿no? Sí, Eso por una parte. Y por otra, sí, en el tema de de la soledad, yo que trabajo en residencias, sí que es muy triste cuando las personas mayores los que les dejan solos son la propia familia, los propios hijos. Eso sí que es una soledad muy profunda y muy triste que sienten estas personas, más de amistades y pérdidas que por edad, pues es verdad que van perdiendo amigos y esto, pero cuando son los hijos que abandonan ese vínculo que ellos pues habrán hecho las cosas como han podido como padres, me imagino, ¿no? Lo mejor que han sabido y han podido. Y luego como que llegan a mayores y nada se les perdona, ¿no? ya. Y entonces eso es triste y esto es lo que creo que se ha de trabajar mucho en Bueno, residencias. pues muchas gracias por tu comentario. Y además, viniendo de una persona que trabaja en residencias, pues tiene mucho valor desde mi punto de vista.
Sí que es verdad que tenemos un poco la imagen de que es una situación difícil, pero también entiendo que habrá que mirar caso por caso y residencia por residencia, ¿no? Porque habrá muchos tipos y muchas... Sí, 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 sí. Eso es una situación que señalas, que estoy muy de acuerdo contigo en que resulta especialmente penosa, ¿no? La sensación de soledad de unos padres que piensan que sus hijos ingratos no les prestan la atención que, que deberían. Y desde mi punto de vista, un poco por la experiencia que he tenido como psiquiatra, ¿eh? Ahí suele haber malentendidos y conflictos no resueltos que lamentablemente no se han podido mm, aclarar. Pero sufre tanto los padres como en el fondo también los hijos, aunque no lo aparenten. Pero yo soy de la opinión que si tú tienes un padre con el que no te hablas, no te ves, mm, difícilmente lo vas a llevar bien. Puede ser que haya algún caso, que la vida es complicada, pero no sé. Entonces ahí yo creo que pierden las dos partes. Sí. Es que si no, no te oyen en Hacer casa. un poco ese trabajo sin forzar, porque claro, la relación se ha roto por algún motivo, imagino, ¿no? Pero sí que trabajamos en las dos líneas, que enfocándolo así, es que sea, aunque sea, no quiere decir si ha habido, pues yo que sé, a lo mejor ha sido un padre que ha abandonado, un padre con problemas de alcoholismo, con problemas importantes, que ha dado mala vida en realidad. Pero sí que hemos conseguido a veces, y luego ahora en la residencia a lo mejor está ya que tiene es como un niño, ¿no? Es otra persona que no se acuerda de nada y tal. El haber conseguido que esos hijos vieran, se dieran un abrazo, luego a lo mejor ya no han vuelto o tal, pero ha sido muy reparador para ambos Para ambos. y más para los hijos Fenomenal. porque el padre sigue en su, su Sí, mundo, pero sí que hablaba de sus hijos, ¿no? sí, Bueno, cojo esto como ejemplo, pero hablaba de sus hijos, que no lo entendía de ninguna manera, como con el buen padre que había sido, y había sido un desastre. No lo podía entender y lloraba, pero a raíz de que ya se dieron el abrazo y tal, como que casi que ya no empezaron, y los hijos lo agradecieron también muchísimo. Y van de vez en cuando, pero muy poquito. Pero bueno, eso, esa reparación se pudo hacer un estupendo. poco. Pues qué buen trabajo, ¿no? Sí. Estupendo. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeras, ups, nos hemos pasado la hora. Tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a los de casa también. Gracias a los de casa que veo que habéis puesto muchas cosas interesantes, Valle. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de escribir. Que tengáis buena semana.